Terminamos el capítulo 1, ya espectacular. Primera Juan, qué libro, qué libro. Y hoy vamos a hacer algo espectacular realmente, porque un libro tan rico, este libro de la palabra de Dios. Bueno, todos los libros de la palabra de Dios son ricos, pero bueno, este es realmente maravilloso. Terminaba el apóstol Juan diciendo la semana pasada, en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no hemos pecado, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Le hacemos al mentiroso y su palabra no está con nosotros. O sea, hay tres sí decimos, dijimos la semana pasada, es muy interesante. Y hoy nos va a tocar el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así: hijitos míos, cambia su tono de voz acá el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque era muy probable que ocurra esto, todos pecamos, ya sabía eso Juan. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. ¿Dónde están nuestros abogados? A ver. No hay ningún abogado. Futuro. Ahí está nuestro abogado, sí, allá está David Magnotti y futuramente Ruth. Bueno, pero tenemos otros, tenemos unos cuantos más que... Pero bueno, esta es una profesión, algunos se suelen burlar de eso, ¿verdad? A veces, pero bueno, es una profesión que es del Señor también, ¿eh? Lo llama abogado al Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, quiero empezar comentando una historia que me pasó a mí. En el año 2019, como ustedes saben, muchos años, casi 10 años de seguido, fui presidente de la Cámara de la Industria del Software y luego pasé a ser vicepresidente de la Cámara de la Industria del Software. Y en mi periodo que era vicepresidente de la Cámara de la Industria del Software, me llamaron por teléfono por una licitación que se había hecho en una institución pública. No voy a dar los nombres ni nada de eso, pero en esa licitación era totalmente injusta y se le había dado a una empresa direccionadamente la licitación. Estábamos hablando de 6 millones y medio de dólares, 40 mil millones de guaraníes. Esa era la licitación y bueno, como vicepresidente de la Cámara me llamaron a mí porque el presidente no atendió, seguramente, y en la televisión comencé a comentar acerca de lo que estaban haciendo, que era un robo una vez más, y ya saben. Lamentablemente es así, la corrupción es así. Y bueno, teníamos que decir algo y lo dijimos. Pero cometí un error. Cometí el error de decir que esa empresa era una empresa fantasma, porque realmente no era una empresa de software, porque realmente la dirección que decía era una casa que estaba abandonada en la oscuridad, era la dirección de la casa. De hecho, la prensa se fue y quitó fotos de la casa y acá nadie vive. ¿Cómo esto es una empresa? Esto no es una empresa. Entonces yo salí y dije que era una empresa fantasma. Bueno, eso me costó una demanda. Así que tuve una demanda por difamación y calumnia. Lo llevamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los directores de esa compañía del Estado, ¿verdad? Y terminó incluso perdiendo su cargo el presidente de esa compañía. Pero yo me ligué a una demanda por daños y perjuicios por difamación y calumnias. La demanda era por más de 40 mil millones de guaraníes.
¿Saben cómo amanecí ese día, verdad? ¿Qué hago? O sea, ¿para qué dije lo que dije? Comencé ahí a pensar, pero si bien se había cancelado, la verdad que esto me perturbó muchísimo, me creó mucha ansiedad, porque esa suma era imposible de pagar para mí. Y oré al Señor porque necesitaba un abogado, de hecho. eh, ya había leído quién era la abogada acusadora y era una abogada que había sido desvinculada de la fiscalía por corrupción. O sea, la abogada ya era una corrupta. Y no pasó mucho tiempo y me hicieron saber que el juez que atendía la causa también era corrupto y que podíamos arreglar por textualmente $70,000. Si yo ponía esa plata, resolvía a mi favor. Y como saben, le dije que no. Así que todo eso me tragaba aquí. Y si yo no le daba esa plata, la contrapartida podía darle esa plata. Además, en esta licitación, que eran de $6,5 millones, se había desembolsado ya $1 millón. Ese 70,000 de ahí quitar no iba a ser mucho problema para destruirme, ¿viste? No era mucho lo que... Así que estuve pensando en eso. Necesito un abogado. Tenía que preparar la defensa. Creía que no iba a ser condenado, o por lo menos creía. Yo oraba mucho y le pedía al Señor que Él sea mi abogado por sobre todas las cosas. Cuando esté delante del juez, ¿verdad? Y que le dé sabiduría a mi abogado terrenal, ¿verdad? Para que me pueda enfrentar. Finalmente, faltando un mes para que ya tenía la citación del día, era en febrero, recuerdo muy bien, en enero me había llegado la citación delante del juez, faltando un mes para eso, recibí una noticia de parte de los abogados de que la abogada corrupta había renunciado, ¿verdad? La acusadora había renunciado al caso contra mí. La abogada corrupta renunció al caso contra mí y le hizo una demanda a su cliente. O sea, el que me estaba demandado fue demandado por su abogada. Y en la demanda declaró todo lo que le había dicho el cliente en contra, digamos, mía y de lo que había pasado realmente, y que ella sabía perfectamente el error y todo lo que había sido. Así que faltando 22 días para el día ese, para el caso, faltando 22 días, faltando 15 días ya, no 22, me llama un abogado nuevo de lado demandado, ¿verdad? Me llama, me pregunta si yo era, sí, claro que sí, hablé por teléfono. Me dice, mira, resulta ser que quiero pedirte perdón por todo el daño que mi cliente le ha ocasionado y quiero saber quiero que usted sepa que vamos a hacerlo mejor por todo eso, porque quiero saber una cosa para seguir o no la demanda esta mes. Sí, decime. Si van a hacer una contrademanda contra mí, ¿verdad? Ya que, digamos, ahora sí, difamación, calumnia contra mí, pues pusieron por escrito todo esto, así que yo le puedo demandar a él, ¿verdad? Y le dije que no, ¿verdad? Que yo no tenía eso. Así que llegó el día, hablé con mi abogado después, le dije, che, háblale a este abogado, pónganse de acuerdo y contame cómo están las cosas. Igual no sabía nada, ¿verdad? Igual no sabía qué estaban haciendo con el juez tampoco, no sabía nada. Así que seguía con la misma ansiedad del día. Llegó el día, así que cuando entré al Poder Judicial, llegó la hora señalada, entró el juez al lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Allí en la Cámara, en el Poder Judicial,
tenía mucho miedo todavía, no sabía qué era, estaba muy seguro, muy inseguro. Y minutos después llegó mi abogado y me dijo, no te preocupes, está todo arreglado, no tengas miedo. Mi abogado terminó siendo muy amigo mío, entre paréntesis, y yo podía confiar en él porque él fue mi compañero de colegio, así que bueno, ya hacía mucho que lo conocía. Entró el juez, yo seguía intranquilo y mi abogado me dijo, no te preocupes, ya está todo arreglado. El juez pidió al abogado acusador, porque así es como comienza esto, que hable. Acá me pueden corregir los abogados, si es que, pero primero habla al abogado acusador, que hable. Se levantó y dijo, quiero levantar la acusación, ya está todo arreglado. Y el juez dijo, entonces se deja sin efecto la acusación, estás libre. Y finalmente era libre de la posible condena, era libre de la posible acusación, era libre de cualquier pena que me podrían hacer, era libre de ir a la cárcel por esto y ya quedó libre, firmado para siempre eso. Tal como me dijo mi abogado, no tengas miedo, ya está todo arreglado. En el cielo, queridos hermanos, cada día, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, hay un acusador de los hermanos. Hay un abogado acusador, Satanás. Apocalipsis capítulo 12, lo podemos leer si quieren, para que vean un poquitito qué dice la palabra de Dios. Todos los días acusa. 12, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. No pierde tiempo, ¿eh? ¿Viste que te equivocaste en alguito así, un poquitito? Se va ya y te acusa el diablo. ¿Le viste a Pedro? ¿Le viste a Sidney? ¿Viste? ¿Lo viste a Lolo? ¿Viste Dios? ¿Viste que él? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? El acusador de los hermanos. Nos acusa delante del juez. Pero tenemos un abogado, dice el apóstol Juan, que intercede por nosotros. Y ese abogado nos dice, no temas, está todo arreglado, no te preocupes. Él es un amigo y él nos defiende. Este amigo no se vende, viste que hay abogados que se venden. Bueno, este no se vende. Y recordemos que el apóstol Juan trató claramente esta condición y él afirma en los versículos anteriores, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Habíamos dicho en el versículo 5 que Dios es el Padre de luz y así que va a traer todo a la luz y sin embargo por la presencia del pecado muchas veces somos acusados allí en el cielo. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿dónde está nuestro para hacer cambiar esto? Me falta. Si alguien no me trae yo no voy a... Ahí está abajo. Muchas gracias. Ya está. Sí. Ahí va. Muy bien. No, este ya el segundo. Perdón. Retrocedan. Ahí está. Número 1. La importancia. Primero que nada quiero decirles que no podemos tomar con ligereza. Así que la importancia de no tomar el pecado con ligereza. Eso es lo que dice el versículo 1. Estas cosas escribo para que no pequéis y si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El pecado no lo podemos tomar con diferencia. Acá hay una enseñanza muy importante en el capítulo 2. En primer lugar, tratar el pecado con ligereza o negar luego la existencia del pecado. Ya decíamos anteriormente, si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Así que no podemos pensar eso.
quiero decirle algunas cositas sobre la Biblia, ¿verdad? Muy importante. Primero, la Biblia no se escribió con capítulo y versículo. Ya saben ustedes eso, ¿verdad? Eso se hizo en el año 1500. Nos sirve mucho, es cierto. Yo creo que fue inspiración incluso de Dios a una persona que haya puesto esto. Ahora, esos números y capítulos, porque a veces uno cree que ahora comenzamos el capítulo 2 y resulta ser que no tiene nada que ver con el capítulo 1. Sí, toda la Biblia tiene que ver con toda la Biblia, para empezar. Y toda una carta, como el apóstol Juan, Juan escribe toda una carta. Ustedes, si ustedes escriben una carta, no comienzan a escribir. Bueno, le voy a escribir una carta acá a Jesús, por ejemplo. Y le voy a escribir la carta y le voy a decir, bueno, te voy a escribir Jesús, capítulo 1, primera de Pedro. Sería primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1, decía esto, ¿verdad? ¿Entienden? Los apóstoles tampoco escriben así cartas, ¿verdad? No, esto después fue dividida. Está bien, perfecto. Entonces, inspiración de Dios, primero que nada, son los manuscritos en griego en el Nuevo Testamento y en hebreo en el Antiguo Testamento. Primera cosa a tener en cuenta. Segunda cosa, las traducciones son. Por eso yo llevo en español. Pero tengan cuidado que un traductor no escribió en hebreo ni en griego. Él escribe en español. Y puede haber palabras que cambian con el tiempo. Las mismas palabras que antes se usaban ya no son las mismas. Nuestra traducción, la que usamos nosotros, es la Reina Valera 1960. De 1960 al 2025... las palabras cambian, ¿eh? Hace 65 años ya no nos tratamos igual de cómo se trataban la generación de hace 65 años. Tengan en cuenta eso, que hay veces que las traducciones tener en cuenta de que se actualizan también y hay que escuchar, porque hay eruditos que están estudiando eso, ¿verdad? Y que eso es muy importante. Número 3 importante, muchas de las traducciones están salpicadas por la doctrina que tenía el traductor. Porque uno no puede quitar su contexto. Yo nací en Paraguay. Bueno, este es mi contexto. O sea, yo no puedo cambiar. Entonces tengan cuidado también con eso. Por eso es que a veces tenemos que ir únicamente al original griego y únicamente al original hebreo. Yo hoy voy a decirle algunas palabras en el original griego respecto a este tema para que entiendan de dónde quita la palabra abogado, por ejemplo, qué dice en el griego, etcétera. Le voy a contar algunas cositas sobre eso, pero eso es muy importante. Una vez me peleé con un chico que estaba en la facultad, estaba en el primer año de la Facultad de Economía. Como saben, yo estudié Economía también, aparte de Informática. Y que era creyente, ¿verdad? Era metodista, ¿verdad? Y él hablaba mucho, realmente hablaba mucho, hablaba de más ya, de tanto que hablaba, ¿verdad? Y una vez veníamos en el ómnibus, él se enojó conmigo porque yo le dije que los capítulos, los versículos, los títulos que le dan a cada cosa no son inspirados por Dios. Las inspiraciones son los escritos, y son los griegos y los hebreos. Esas son las inspiraciones de Dios, porque Dios le habló al apóstol Juan para escribir Primera de Juan. Y él escribió Primera de Juan inspirado por el Señor, ¿verdad? Pero que lo demás ya son cosas que le van agregando a los hombres. Y yo estoy de acuerdo con todo lo agregado, si no, no usaría la Biblia, ¿verdad? Pero le dije, tened en cuenta de que esas cosas pueden estar mal, porque no son inspiración de Dios. Entonces, yo desde luego tengo cierta crítica sobre algunas divisiones en la iglesia. Tengo una crítica muy fuerte, por ejemplo, sobre el capítulo 5 de Hechos, cuando comienza la historia de Ananías y Zafira, que es una pareja que prometió una ofrenda y después se muere. Pero así parece que de la nada comienza el capítulo 5. Si lees el capítulo 4, vas a entender por qué ellos hacen eso. Entonces, yo le pondría al capítulo 5 el inicio como 3 versículos antes por lo menos, por ejemplo. Esa es una posición personal. Pero sigo con la misma Biblia, no corregí todavía. Algunos dicen, yo tenía un suegro que realmente conocía el griego, el hebreo en serio, ¿verdad? El abuelo de Sandra.
Y yo creo que él sí corregía la Biblia, realmente la conocía de pie a cabeza. Era un capo para eso, realmente. Vino a la iglesia hasta su muerte, ustedes le llegaron a conocer muchos de ellos. Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La primera cosa que debemos de notar en este pasaje es un afecto sincero. Le dice, hijitos míos. No les habla, él le dice, ustedes, ya era viejo el apóstol Juan. Algunos datos importantes. El apóstol Juan escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, cuando él fue desterrado, ¿verdad? No sé cómo le llaman a eso, pero le echaron, ¿verdad? Y le mandaron a una cárcel al aire libre, allí para que se muera comido por las bestias y todo eso. Y no se murió. No estuvo tantos años, pero pudo haber pasado 10, 12 o 15 años allá en la isla de Patmos. Ahí él tuvo la visión del Apocalipsis. Luego él sale de allí. Y él termina sus días, muere de viejo, de anciano, en Éfeso, ¿verdad? En la zona de Éfeso, que es en Turquía, que queda enfrente a la isla de Patmos, queda casi enfrente a eso. Es una isla griega, la isla de Patmos, y queda casi enfrente a Turquía. ¿Okay? Entonces, enfrente a Turquía, enfrente a Éfeso, que es Turquía hoy, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan viene ahí y él escribe primera de Juan. Después escribe segunda de Juan. Después escribe tercera de Juan. ¿Entienden? Es decir, estos libros de primera, segunda y tercera de Juan son más nuevos, los más antiguos, los últimos libros que se escribieron de la Biblia. Que no me salía. Los últimos libros que se escribieron en la Biblia fueron primera, segunda y tercera de Juan. Juan ya estaba viejito, tenía más de 90 años. Juan ya estaba grande. Así que él ahora es como un abuelito que comienza a decirle, hijitos míos, ¿vieron? No les trata en forma hiriente, son unos pecadores. No tiene el filo sus palabras y quiere conducirlos a la bondad y demuestra a él su amor. Y así que la enseñanza de Juan, para estos hermanos y para nosotros hoy día, en primer lugar, es la importancia de no tomar el pecado con ligereza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y a partir de aquí, Juan acaba de enseñar de la limpieza personal que era importante. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, dimos la semana pasada, Él es fiel y justo. Estaba hablando también debido a que había enseñanza de falsos maestros que en esos días andaban por las iglesias, sobre todo en la iglesia de Éfeso, que querían mostrar o llegar a la conclusión de que, digamos, los pecados no estaban todos perdonados y que teníamos otra vez que hacer algo para pedir perdón. O sea, estamos bajo la gracia. Algunos decían también eso, y estamos bajo la gracia de hecho, pero decía, ya que estamos bajo la gracia y ya que nos perdonaron todos los pecados, entonces relajémonos un poco. Vivamos cada día. Total, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que pequemos. Entonces, bajo esa enseñanza, primera de Juan te va a comenzar a decir que no. Él ya dijo, si decimos que somos creyentes y si decimos que somos de Cristo, no podemos andar haciendo esto otro. ¿Vieron? Los tres sí decimos, la semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Y él va a decir acá, mirá lo que dice, estas cosas escribo para que no pequéis más. Está en su Biblia así como en la mía. Estas cosas te escribo para que no pequéis más. O sea, no hay que relajarse. Te escribo justamente para que eviten pecar. Y aunque sabemos que el pecado ronda, la voluntad de Dios es que la rechacemos. Es lo que dice en nuestro caso. El apóstol le llama hijitos míos a los creyentes mostrando un profundo afecto. Es muy importante. Él no está en este momento diciéndoles a los creyentes, Juan,
que van a lograr dejar de pecar para siempre. Él no dice esto. Juan está animándole a los creyentes a que deseen no pecar nuevamente. Él no está prometiéndole ahora perfección. Él está mostrándole una nueva dirección en la vida, una dirección que debe alejarlos del pecado, que tienen que evitar el pecado. Y en su oración, él dice, como ya lo dijo el Señor Jesucristo, cuando le pidieron que le enseñe a orar, el Señor Jesucristo dijo una frase: y líbranos de todo mal. ¿Se acuerdan? El Padre nuestro, líbranos de todo mal. Esa tiene que ser tu oración todos los días. Líbranos, Señor, de todo mal, ¿verdad? Líbranos de la tentación. Y eso es lo que aquí justamente está recordando Juan de cuando Jesucristo le enseñó a orar, porque realmente somos desobedientes al Señor. Y un autor escribió 3 motivos por la cual él decía, el autor de un libro, que debemos obedecer. Escuchen bien. Primero, por temor. Segundo, por responsabilidad. Y tercero, por amor. 3 motivos por los cuales tenemos que obedecer. Primero, por temor. Segundo, por responsabilidad. Y tercero, por amor. Tenemos que obedecer porque tenemos que hacerlo. Porque Él es Señor. Así que hay que obedecer. Si vos le decís Señor a Él, tú eres mi Señor. Y después, no voy a hacer lo que vos decís. ¿Qué clase de Señor es uno que no le decís? Si Él es Señor, pues tenés que obedecer. Entonces tenés que obedecerlo por temor. En segundo, tenés que obedecerle porque necesitamos hacerlo. Es decir, que le obedecemos por responsabilidad. Necesitamos hacerlo, hay que ser responsables de eso. Y tercero, tenemos que obedecer a Dios porque queremos. Porque queremos obedecer a Dios. Y eso es que lo hacemos por amor. Un esclavo obedece porque tiene que hacerlo, por temor. Un empleado obedece porque tiene que hacerlo, por responsabilidad. O va a perder su trabajo, ¿verdad? Quizás hasta odie su trabajo, pero necesita el dinero. Así que lo hace por responsabilidad. Pero un cristiano obedece porque quiere hacerlo y lo hace por amor. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Nosotros obedecemos por amor. Este escritor también dijo, y les leo, contaba acerca de una tripulación. Este es un caso. La tripulación de un gran barco que una vez tenía un capitán que literalmente se volvió loco. Y durante ese viaje, él perdió la cordura y la tripulación no supo qué hacer con él más que encerrarlo en un lugar seguro a bordo del barco, pero digamos ya no al cargo, ¿verdad? Por el resto del viaje. Según la costumbre, el primer oficial inmediatamente se convirtió en el nuevo capitán. Desde ese punto en adelante, el viejo capitán no tenía ya autoridad sobre la tripulación o sobre el barco. El problema es que el viejo capitán no estaba de acuerdo. Y desde su encierro, él constantemente daba órdenes a todos los miembros de la tripulación. Él gritaba y hacía tanto alboroto que era fácil distraerse. Porque estaban acostumbrados todos los que hacían, los que dirigían el barco, a escuchar al viejo capitán. Y aunque la tripulación estaba naturalmente inclinada a obedecer su voz del viejo capitán, ellos necesitaban recordarse que sin importar los que le ordenara, él ya no tenía ninguna autoridad sobre sus vidas. Ya no tenían que obedecerle. Este pastor que escribe este libro decía que la naturaleza pecaminosa, la tentación y el diablo son como ese viejo capitán. Ellos van a seguir dándote órdenes, pero ya no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Es posible obedecerles, pero ya no tenemos que hacerlo.
capaz obedecemos a veces. Y esta es nuestra realidad hoy, esta es nuestra realidad. El pasado, el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. El enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Así que como creyentes ahora tenemos que recordar y entrenar nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro nuevo capitán, el Señor Jesucristo. E ignorar a este loco capitán y rehusarnos a obedecerle. Y eso es lo que dice Juan. Hijitos míos, le estoy escribiendo estas cosas para que entiendan que ya no tienen necesidad de obedecerle al viejo capitán. Ya no tienen necesidad de pecar. Esto es lo que dice el apóstol Juan. Y esto es fantástico, me parece a mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando escogemos pecar? Le diría yo a Juan, el apóstol. Ya nos ha dicho antes que la sangre de Cristo continuamente nos limpia y que tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Pero va a llegar quizás un momento en el cual Dios diga, ya es suficiente. ¿Cuántas veces te perdoné por lo mismo? Y yo me pregunto, ¿será que alguna vez Dios se va a cansar de perdonarnos? Miren lo que dice el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿vieron? O mejor dicho, y cuando alguno de ustedes ha pecado, y estas palabras de Juan nos hacen ver que Jesús, que el Señor, conoce nuestra naturaleza. Recuerda que somos polvo y por ello su gracia ha preparado una provisión para nosotros para el caso del fracaso. Miren, esta es la gran ventaja de conocer la palabra de Dios. Y esta es una discusión muchas veces. Hay una doctrina que no es toda mala, pero la doctrina calvinista hace pensar de que si vos creíste en Jesucristo y te cambió tu vida, vos ya no deberías pecar más. Y ha causado muchos suicidios, honestamente, porque hay una carga tan fuerte sobre su hombro. Hace poco, acá en Paraguay ocurrió que alguien que estaba justamente metido en el calvinismo se quitó la vida. Porque es tan grande la carga encima que cree que no es elegido porque pecó. Y lamento que eso ocurra, ¿verdad? Acá Juan está diciendo, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un abogado es uno que acude a tu lado, al lado de la persona que necesita un abogado, ante la necesidad para ayudar. Y esto es precisamente lo que es el Señor Jesús. Hace por nosotros, viene a ayudarnos cuando pecamos. Y Él viene de inmediato. Y a nosotros para restaurarnos de vuelta a la comunión con Él. Y la segunda enseñanza que tenemos, esto fue el punto 1, es que la importancia de recordar a nuestro defensor en el cielo. Es muy importante realmente. Juan afirma que tenemos un abogado delante del Padre. Aunque el creyente falle, Cristo no rompe la relación con Dios, que Jesús intercede constantemente y nos restaura en la comunión. Y terminando entonces, en primer lugar, en primer versículo, Juan nos revela que tenemos un defensor en el cielo. Quiere que sepamos que nunca nos olvidemos que tenemos un abogado para con el Padre. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Así que no dice para con Dios, dice para con el Padre. Y esto quiere decir que cuando peco, Él sigue siendo mi Padre. Incluso si pecamos, Dios sigue siendo nuestro Padre.
Y esto nos recuerda que quebrantamos la comunión con Dios, pero Dios, como un buen padre, siempre está allí para nosotros. Cuando una persona nace de nuevo, viene a ser un hijo de Dios. Y desde aquel momento, Dios es su padre. Y nada, nunca puede afectar nuestra relación. Y para valorar lo que significa para nosotros hoy, es absolutamente necesario algunas consideraciones. Así que van aquí las consideraciones. Número 1, nuestro Padre es un defensor incansable. Tenemos un abogado, no dice el texto, desearía tener un abogado cuando peco. O solicito tener, Señor, un abogado. Aquí dice tenemos un abogado. Está en tiempo presente. Sí, a veces el aire acondicionado nos enfría de más acá. Podemos apagar todos los que sean y... Ay, porque ya están todos endurecidos acá, ¿viste? No sé si porque es tan interesante el estudio que están todos o se enfriaron y se quedaron duros. Abogado tenemos. No es que vamos a tener abogado. Tenemos. La palabra abogado corresponde al vocabulario de la Corte Suprema de Justicia. Y automáticamente pensamos que es alguien que es llamado a defender al acusado, quien se para junto a su cliente al lado allí en la corte. Esa es la parte del abogado. Y este es lo que es Cristo. Él actúa a nuestro favor incluso cuando nosotros fallamos. Cristo es nuestro defensor cercano, está a nuestro lado. Está comprometido y absolutamente Él es fiel. Nunca se va a vender. Su ministerio es personal, es eterno y está lleno de gracia. Pero quizás pensamos que Juan está hablando de un abogado designado por la corte. Un abogado que quizás no nos conozca y quizás no se preocupe profundamente acerca de su futuro. Pero capaz vos decís, yo no tengo plata para pagar un abogado. Por lo menos tengo que tener uno muy bueno. Mucho menos tengo plata para pagar un equipo defensor. Espero que hagan bien el trabajo, ¿verdad? Pero esa no es la idea aquí. Esa no es la idea aquí. En los tribunales de justicia, en el tiempo que fue escrito esta carta, el abogado tenía una estrecha relación con el cliente. Generalmente era un familiar. No siempre, pero podría ser, ¿verdad? Un erudito del Nuevo Testamento señaló que el hecho de que el abogado en la generación de Juan no solo era un contratado para defender una causa, él era un protector y era un consejero incluso del defendido. El abogado no estaba simplemente defendiendo su causa, él estaba defendiendo el honor de la familia. Así era en este tiempo. Y cuando él dice así, él dice, Jesucristo se pone a mi lado, yo soy un hijo de Dios y el Señor Jesucristo está defendiendo el honor de la familia. Y entonces abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. El abogado, en este caso, nos defiende porque Él es nuestro Señor y Él es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza del clan, es la cabeza del poder para defender la santidad y el honor de la familia. Y esto necesitamos entender que la palabra traducida, abogado, esto es muy importante, los abogados pueden anotar, en el griego es parakletos. ¿Saben qué es esta palabra parakletos? Es la misma palabra que se usa para asignar al Espíritu Santo. Literalmente significa que Él es llamado a ponerse como un ayudador a tu lado. Es el concepto del defensor que está a tu lado. Y aunque Satanás actúa como un fiscal acusador y acusa a los creyentes, Apocalipsis 12:10 dice eso, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza no solo compasión de su parte, sino también la absolución. Te libera. Dice Hebreos 4:14-16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos pues, dice el versículo 16, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando el acusador dice, ¿viste eso?, le dice a Dios, ¿viste lo que hizo? ¿Escuchaste? Ahora ¿qué vas a hacer, Dios? Tu hijo está pecando. Jesús aparece ahí, interviene y dice, yo soy su abogado. Y Él es nuestro defensor incansable. Así que en segundo lugar, también es un defensor intachable. Jesús no solo defiende nuestra causa, Él es justo. Su carácter es impecable. Así que Él puede decir tranquilamente y ninguna acusación puede anular su obra. El acusador señala nuestro pecado, pero Cristo responde con su perfecta justicia. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Entonces, Él es intachable. Así que le escucha desde luego el juez porque Él es intachable. Aquí el adjetivo justo en el griego habla de la identidad del carácter. Nuestro abogado defensor es justo. Él es impecable. Él no hace tratos bajo la mesa. No le pueden sobornar. Él nunca recurre a alguna estrategia fraudulenta. Él es justo. Y en tercer lugar, ya vamos terminando, nuestro defensor es invencible. Miren, y Él es la propiciación. Ahora vamos al versículo 2. Ya teníamos que llegar al versículo 2 en algún momento. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Otra cosa que el calvinismo cree, entre paréntesis, otra vez le doy a los calvinistas, es que Cristo no murió por todos, murió solo por los salvos, murió solo por los elegidos. Pero acá, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice 1 Pedro 2:2? Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Vieron? Él mismo es la satisfacción de nuestros pecados. Él es la propiciación, dice la palabra propiciación es satisfacción. ¿La satisfacción a quién? A Dios, el Padre. Porque el Padre necesitaba un cordero que quite el pecado del mundo. Entonces, ¿quién fue ese cordero? El Señor Jesucristo. Cristo ha satisfecho la ira y los santos requerimientos de Dios. En la traducción griega del Antiguo Testamento, esta palabra es hilasmos y se usó para describir el propiciatorio. ¿Saben lo que era el propiciatorio? Tienen que entender estas cositas chiquitas para entender la Biblia, ¿verdad? Importante. Había un acta del pacto. El acta del pacto, el arca del pacto, perdón. Había un arca del pacto. El arca del pacto, Moisés y todo el pueblo de Israel lo llevó por todo el desierto. A veces cambio la palabra. Ustedes me tienen no, pastor, no que me miren así. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Me voy de onda a veces. El arca del pacto lo llevaban 4 personas por todo el desierto, iban caminando, ¿verdad? Era sagrado, no lo podía tocar cualquiera. De hecho, hubo 2 personas que tocaron y se murieron en el instante. Cuando esto ocurría, que ellos bajaban en el tabernáculo, en el desierto, había un tabernáculo porque no había templo en el desierto, 40 años estuvo Israel en el desierto, entonces iban a un lugar en donde solo el sumo sacerdote podía llegar a ese lugar, que era el lugar santísimo. Luego se trasladó, puedo contar todo lo que pasó en el desierto, pero ya es la hora de irnos, así que voy a terminar. Nos vamos ahora al templo en Jerusalén, en Salomón. Y ahí había así ya un templo, y había el arca del pacto. ¿Dónde estaba? Estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había una tapa encima del arca, una tapa. En esa tapa era el propiciatorio, la tapa que estaba encima. ¿Y por qué había una tapa? Porque el sumo sacerdote traía
la sangre de los corderos que eran sacrificados en el lugar santo, que era un poco atrás, lo cargaba la sangre de Miguelito, la sangre de Pedro, de nuestros corderitos, no la nuestra sangre, sino el corderito que se acaban de matar, lo cargaban allí y luego lo derramaba en libación delante del arca del pacto, sobre el arca del pacto. Y esa que le tapaba al arca del pacto, bueno, le llega al arca del pacto, era el propiciatorio. Entonces, ese propiciatorio, Él es, el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Y qué hacía esa sangre derramada sobre el propiciatorio? Hacía que por un año, hasta el año que viene, los pecados de esa persona que trajo el corderito y los mató allí, era aplacada. La ira de Dios. La ira de Dios era aplacada. Pero nunca, todos los años tenían que hacer lo mismo, porque nunca podían satisfacer a Dios hasta que vino el Señor Jesucristo. Y el Cordero de Dios que quita el pecado, Él muere, derrama su sangre, y al derramar su sangre, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Entienden? ¿Ok? A veces esas palabras no son palabritas nada más. Tenés que entender de qué está diciendo el Señor. Así que Él es la propiciación, Él es la satisfacción de nuestros pecados. Y no solo de los nuestros, sino de todo el mundo. Y eso es muy, muy importante. La muerte de Cristo como acto de obediencia plena a la ley de los pecadores realmente. Y quebranta constituye una propiciación o satisfacción de las demandas justas del Padre. Por eso en estos días hubo una gran discusión si María era corredentora o mediadora. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay corredentora, porque hay un solo nombre. Lo aceptó después de más de 1000 años la iglesia tradicional. Y también la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios en Timoteo capítulo 1, versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. María. Jesucristo hombre. Eso dice la palabra de Dios. Tan claro para nosotros, tan oculto para muchos. Yo digo, ¿cuántos de los que creían que era corredentora están en las tumbas hoy y en el infierno? Y era de esto de lo que se trataba siempre el protestantismo, entre paréntesis. Siempre se trató de eso. Bueno, pero abogado tenemos, mediadora no tenemos. Abogado sí tenemos, ¿ok? Para con el Padre al Señor Jesucristo. Así que vamos a la conclusión. Ahí va. Cuando tu mente te acuse, recordá que Cristo es tu defensor incansable, Él nunca se cansa de ayudarte y su gracia permanece firme. ¿Les parece bien? ¿Van a hacer eso? Cuando tu mente te acuse. Cuando estés en el momento de sentir que tu propia mente te acusa, entonces recordá que tenés un abogado que es incansable, que es intachable y que es invencible. Y lo más importante es saber que hemos creído en Él en el pasado y Él es nuestro abogado acusador. La pregunta es, ¿se cansará alguna vez de defendernos entonces el Señor Jesucristo? La respuesta es, nunca. Va a llegar quizás el punto en que nos diga, por favor, Pedro, otra vez por esos pecados. Nunca. ¿Qué tipo de garantías tenemos de que no nos rechace cuando pidamos o confesemos nuestros pecados la próxima vez? Todas las garantías. Y termino con una historia que tiene que ver con una compañía de seguro, que tiene que ver esto con el estudio nacional. Van a escuchar y van a ver cómo sí tiene mucho que ver. Tenemos todas las garantías de que Él no se cansa, de que Él no va a decir hasta aquí nomás,
Hace un tiempo atrás, alguien contaba esta historia en que la compañía de seguro rehusó renovarle sus servicios, seguramente que chocó muchas veces, y rehusó por razones de que ya había gastado todo y le había salido muy caro esto. Y este pastor usó la carta modelo que le habían enviado del seguro y la cambió un poquito, imaginando cómo sería una carta si viniera de la oficina del Señor en respuesta a nuestra excesiva peticiones de perdón. Y esto dice la carta. Esto es una imaginación, no vayan a decir por ahí, el pastor dijo. Estimados clientes, estamos escribiendo en respuesta a la petición de perdón de esta mañana. Sentimos informarle que usted ha alcanzado su cupo límite de pecados. Nuestros registros muestran que desde que empleó nuestros servicios, usted ha pecado varias veces en la misma área y tiene una tendencia de repetir las mismas equivocaciones. Al mismo tiempo, hemos notado que su vida de oración está bajo el promedio. Y cuando la comparamos con otros de edad y de contextos similares, un análisis más profundo revela que su entendimiento doctrinal está en un porcentaje muy bajo y ha demostrado tendencias de ociosidad y pereza, ya que sus pecados han excedido la norma. Ciertamente entenderá que estamos cancelando su póliza de seguro, porque tiene que entender que el perdón tiene límites. Con eso en mente, Jesús le manda sus pesares y sus más cordiales saludos, esperando que pueda encontrar otro tipo de cobertura, porque la nuestra ha sido suspendida. Pero el Señor no es así, ¿verdad? Qué gusto, ¿eh? No olvidemos que cuando entramos en la familia de Dios, tenemos garantía y cobertura permanente. Y nuestras peticiones son revisadas por un defensor incansable. En Él encontramos acceso ilimitado al Padre. Cristo tiene el carácter de intachable, incansable, recto, y es invicto en todas las causas que Él defendió. Él nunca perdió un caso. Así que tranquilo, tu caso, Él no va a perder. Amén. Vamos a ponernos de pie, cantamos una canción y oramos al Señor. Dile al Señor. He probado